Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaba el acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, al norte de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradecía a través de un tuit pues el esfuerzo y el tiempo dedicado tanto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, por trabajar tanto tiempo y duro para conseguir el acuerdo sobre migración. A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump también felicitó a toda la comitiva mexicana que participó en la negociación con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Horas antes, Trump aseguró que el gobierno de México se comprometió a comprar grandes cantidades de productos agrícolas a los campesinos de Estados Unidos. Los equipos negociadores el día de ayer de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para evitar la entrega en vigor de los aranceles del 5% en los productos mexicanos, como lo había advertido el presidente estadounidense. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues encabezó el acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos. De acuerdo con el programa, el titular del Ejecutivo estuvo acompañado por representantes del Poder Legislativo, empresarios y líderes religiosos y obreros, entre otros. No acudieron los 32 gobernadores de la República como se había previsto. Al menos unos 200 legisladores federales estuvieron en Tijuana, en donde realizaron una marcha a unos metros de la frontera, en donde se realizó el acto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una gran manta que llevaban en mano los diputados federales, pues dieron a conocer también su postura, en donde acudieron a respaldar al presidente mexicano López Obrador a este acto de unidad. Los diputados federales, principalmente de Morena y del Partido del Trabajo, se concentraron en el centro de Tijuana y caminaron hacia las calles de Constitución y Benito Juárez, donde en punto de las 5 de la tarde el titular del Ejecutivo Federal pues daría el mensaje en donde se llevaría a cabo ese evento. Originalmente este evento multitudinario fue convocado para protestar por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer el 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Los diputados federales llegaron con toda la intención de apoyar y festejar la no imposición de aranceles tras el acuerdo alcanzado entre la comitiva mexicana y la comitiva de Estados Unidos. Finalmente dieron a conocer su respaldo político a López Obrador, en tanto que el propio secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, le dijo a Andrés Manuel López Obrador que no hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta tras salir de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ebrard mencionó que de no haber acuerdo, al menos 900,000 personas se hubieran quedado sin empleo, pues se vendría una caída de la economía nacional. Además, afirmó que si bien México no llegó a lo que se habían planteado, el lunes no habrá tarifas ni pérdidas de empleo y no se perderá el ratificar el Tratado de Libre Comercio. Pues una expectativa que se había trazado de este escenario tenso que se vivió en esta semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De los acuerdos alcanzados, te dejo el video de lo que declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y enseguida escucharás a Andrés Manuel López Obrador durante su discurso en el evento realizado en Tijuana, en donde finalmente fue un festejo lo que se realizó y no un acto de protesta por esto que pretendía ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. Bueno, ¿en qué consiste esta declaración?
La voy a leer tal cual. México y los Estados Unidos se unieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera a este fenómeno. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México por parte de México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Acciones adicionales. Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarían medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en su caso en un periodo de 90 días. Estrategia regional en curso. México y los Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018, en que ambos países se comprometieron a fortalecer y a ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Le doy la palabra a la embajadora Marta Bárcena, que se los va a leer en inglés. Por favor. Good evening to all. Buenas noches a todos. Estados Unidos tiene una comunidad mexicana formada por unos 36 millones de personas, de las cuales 15 millones son nacidas en México. Esa población realiza un aporte fundamental a la economía y a la cultura del país vecino, y su participación política allí es cada vez más relevante. Hay en ella más de 1 millón de emprendedores. Además, los mexicanos realizan el 30% de las labores agrícolas en Estados Unidos, el 20%
de las tareas en la construcción y el 15% en la industria turística. En contraparte, esos compatriotas contribuyen a la economía mexicana con remesas por más de 33,000 millones de dólares anuales. Un dato poco citado es que en México residen cerca de 1,200,000 estadounidenses. Es decir, nuestros dos países son protagonistas del mayor intercambio demográfico del mundo. Por lo demás, así como la nación vecina constituye el principal destino para las exportaciones mexicanas, para vender las mercancías que se producen en México, la nuestra nación es también el mercado más importante para las exportaciones de Estados Unidos. Es en este contexto y en vísperas de la conclusión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se presenta la decisión unilateral del presidente Donald Trump de imponer un arancel generalizado y progresivo a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Se trató de una medida que respetamos, pero que no compartimos, porque de aplicarse hubiese causado, como aquí se ha dicho, un daño importante en ambas economías y debilitado en forma significativa la alianza comercial de la región. Por fortuna, desde el principio hicimos propuestas al gobierno estadounidense para resolver de fondo el fenómeno migratorio, y eso contribuyó mucho en las intensas negociaciones que se celebraron en Washington. También abonó para llegar al acuerdo de ayer la decidida postura de mantener una política de respeto y buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y de fraternidad con su población. Aprovechamos aquí en Tijuana para decirle al pueblo estadounidense una vez más que no abrigamos ni abrigaremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que suscita el crecimiento del flujo migratorio hacia su país. Asimismo, acudimos a su comprensión porque el fenómeno migratorio no surge de la nada, es originado por las carencias materiales y la inseguridad en los países centroamericanos y en sectores y regiones marginadas de México, en donde hay seres humanos que necesitan emprender todo un peregrinar para mitigar su hambre y su pobreza o para preservar sus vidas. Hemos expresado que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo y a la construcción del bienestar y la paz. Y en México ya lo estamos haciendo, pero para aplicar esta propuesta en las naciones de Centroamérica y del Caribe es indispensable el concurso de Estados Unidos, de Canadá y de otros países desarrollados. Quiero mencionar un dato conmovedor. De los 521,000 migrantes que ingresaron a nuestro país por la frontera sur en el curso de este año, con la intención de llegar a Estados Unidos, 159,395 son menores de edad y 43,875
niñas y niños viajaron solos. Es claro que ante esta amarga realidad, esta amarga y dolorosa realidad, no se puede enfrentar la solución solo a cerrar fronteras o a utilizar medidas coercitivas. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza para lograr que la migración sea opcional, no forzada. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros, empezando por el principal de los derechos humanos, el derecho a vivir libres de miseria, el derecho a la vida. Bajo este criterio que sostendremos, siempre será injusto el que se pretenda castigar a México por proponer un alto a la migración mediante el impulso al bienestar y la seguridad en sus puntos de origen y por procurar la fraternidad entre las sociedades y los pueblos. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Confieso que como persona, como ciudadano, rechazo los actos de represalia y la ley del talión. Soy un pacifista convencido, inspirado en los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Sin embargo, como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación. Afortunadamente, ayer se impuso la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Me consta al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. Y reiteramos nuestra disposición a la amistad, al diálogo y a la colaboración. Manifestamos asimismo nuestra determinación de mantenernos al margen de los asuntos internos de nuestro vecino país y cercano al mismo tiempo. Vecino cercano, Estados Unidos, en congruencia con nuestra política de principios, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de que no haya injerencia extranjera en las decisiones que solo competen a la soberanía de nuestro pueblo.
estoy como ustedes y como muchos mexicanos, orgulloso del trabajo profesional, político y diplomático de la delegación mexicana que estuvo a cargo de este complejo, difícil asunto, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Como él mismo lo expresó, es sencillo de comprender. El lunes ya no van a haber aranceles, no van a haber impuestos, no va a haber crisis económica o financiera en nuestro país. Agradezco también la solidaridad del pueblo de México, de los mexicanos. El pueblo de México es mucha pieza. Quisiera decir más cosas sobre eso, pero me tengo que autolimitar. Agradezco la solidaridad de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las corrientes del pensamiento, de todos los mexicanos que no titubearon en manifestar su apoyo en la defensa de la dignidad de nuestro país y, al mismo tiempo, con mucha madurez política, preservar la amistad con el pueblo de Estados Unidos. ¿Qué sigue? Cumplir puntualmente los compromisos. Los compromisos se cumplen. Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en el sureste de México. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Agrego que existen condiciones políticas inmejorables para conseguir en tiempo y forma, de acuerdo a el Estado de Derecho que prevalece en el país, con autonomía a los poderes. Puedo decir que estoy casi seguro de la ratificación en la Cámara de Senadores del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Amigas y amigos, voy, como lo he hecho durante muchos años, a recorrer los municipios de Baja California. Ahora son nuestros anfitriones, son los que nos permitieron llevar a cabo aquí donde comienza nuestra patria este acto de unidad. Para eso fue esta convocatoria. De nueva cuenta agradezco a todos los sectores, representantes del pueblo de México, por su apoyo, por su solidaridad. Le agradezco mucho a los medios de comunicación de nuestro país, que a pesar de que podamos tener diferencias, porque vivimos en un país libre y aspiramos
a construir una democracia, no una dictadura, y tiene que garantizarse siempre el derecho a disentir, a pesar de diferencias. Los medios de información en nuestro país se portaron a la altura de las circunstancias. Amigas y amigos, como todos lo sabemos, esto es de dominio público. México es un país con muchas riquezas naturales, con un pueblo noble y trabajador. Tenemos la herencia de grandes civilizaciones y de culturas practicantes de una ética social extraordinaria que nos han dejado el hábito, así, nos han heredado el hábito del trabajo. Los mejores trabajadores en Estados Unidos son los mexicanos. Y nos heredaron como enseñanza mayor nuestros antepasados el poner por delante el amor al prójimo, la ayuda mutua. ¿De dónde viene lo de la ayuda mutua? De los pueblos originarios, de las comunidades indígenas. Viene de lejos, del México profundo. Y ¿se acuerdan lo que nos repetían nuestros padres, nuestros abuelos? Lo que se decía en los pueblos, corría de voz, de boca en boca. Decían, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Se acuerdan de eso? Eso entraña toda la grandeza de nuestro país, de nuestra gran nación. Si a pesar de nuestras diferencias, como lo demostramos en esta semana, en estos días, actuamos, como aquí se ha dicho también, todos juntos, sin odios, con honestidad, con humanismo y sentido de la justicia, seremos cada vez más fuertes en el concierto de las naciones y siempre capaces de remontar cualquier adversidad para consumar más